Hola y bienvenidos a Koibox. Hoy hablamos de las reservas online. Empezamos por configuración y vamos a servicios para configurar los que queremos que aparezcan online. Elegimos un servicio y le damos a los tres puntitos a la derecha, editar, pestaña online. Marcamos disponible online, configuramos si queremos que aparezca fuera del servicio combinado, los empleados que pueden realizar dicho servicio, si queremos el pago seguro, los descuentos, los detalles y aquí las traducciones. Finalmente, guardar. Seguimos configurando los horarios de los empleados en configuración, empleados. Con el lápiz a la derecha entramos en la ficha de un empleado y configuramos su horario por defecto o trabajamos con plantillas horarias. Le damos al botón play y guardamos el horario. Seguimos con servicios. Marcamos todos los servicios que ese empleado en concreto podrá realizar y le damos a guardar. En Agenda Ajustes podemos activar el pagar reserva, que sería el pago de la totalidad de la reserva, o podemos activar el pago seguro, es decir, el pago de una señal sobre esa reserva. Incluso podemos decidir no activar nada para que el cliente no tenga que pagar nada a la hora de reservar. Recordad que solo es posible una de las tres opciones: pagar reserva, pago seguro o ningún tipo de pago. Para poder activar los pagos, también necesitamos en marketing, pasarelas de pago, configurar Stripe, Redsys o PayPal. Y listo, más sencillo, imposible. Koibox, hasta la próxima cita.